La estadística emplea métodos descriptivos y de inferencia estadística. Este permite la recolección, organización, tabulación, presentación y reducción de información. La estadística descriptiva se sustituye o reduce el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número. Por lo general, la información proporcionada por la estadística descriptiva puede ser transmitida con facilidad y eficacia mediante una variedad de herramientas gráficas, como pueden ser el promedio, la mediana, la media geométrica, la variancia, la desviación típica, etc. Estas medidas pueden ayudar a brindar las principales propiedades de datos observados, así como la característica clave de fenómenos bajo investigación. Gráficos de tendencia es un trozo de características de interés sobre un periodo para observar su comportamiento en el tiempo. Histograma, presentación de gráfico en barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de valores representada. Sirve para obtener una primera vista general o panorama de distribución de la población o de muestra respecto a una característica cuantitativa o continua. Variable estadística. Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se denomina constructos o construcciones hipotéticas. Tipo de variables. Existen tipos de variables: cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa continua, cuantitativa discreta. Variables cualitativas son el tipo de variables que, como su nombre lo indica, expresan distintas cualidades. Características o modalidad. En cada modalidad se presenta o se denomina atributo o categoría. La medición consiste en una clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, como cuando solo pueden tomar dos valores posibles, como sí o no, hombre o mujer. Variable cualitativa ordinal. La variable puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo de mediciones sea uniforme, por ejemplo, leve, moderado, fuerte. Variable cualitativa nominal. En esta variable los ejemplos pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los colores o el lugar del registro. Variables cuantitativas son las variables que toman como argumento cantidades numéricas, son variables matemáticas. Las variables cuantitativas además pueden ser variable discreta y variable continua. La variable discreta es la variable que representa separaciones o interrupciones en la escala de valores que pueden tomar. Estas separaciones e interrupciones indican la ausencia de valores entre distintos valores específicos que la variable puede asumir. Ejemplo, el número de hijos, como puede ser 1, 2, 3, 4, 5. En la variable continua es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo específico. Por ejemplo, la masa puede tener 2.3 kilogramos, 2.4 kilogramos, 2.5 kilogramos. O la altura puede ser de 1.64 metros, 1.65 metros o 1.66 metros. O el salario solamente se está limitado por la precisión del aparato medidor en la teoría, pero que exista definidos valores entre dos valores, según la influencia que le asignamos una variable sobre otra. Estas podrían ser variables independientes. Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra. Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado en una investigación experimental. Se llama a la variable que el investigador manipula. Variables dependientes. Una variable dependiente es aquella cuyo valor depende del otro. La variable dependiente es una función que suele representar por la variable dependiente se expresa con el eje ordenado. Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y pueden ser influidas por los valores de la variable independiente. Otras variables intervinientes, son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera. Estas están vinculadas con las variables independientes y dependientes. Es muy similar a las variables moderadoras, aunque no son iguales. Variables moderadoras, según Tucumán, representan un tipo especial de variable independiente que es secundaria y selecciona con la finalidad de determinar si se afecta la relación entre variable independiente primaria y las variables dependientes. Medidas de tendencia central. Para datos no agrupados, existen tres medidas comunes para identificar el centro de un conjunto de datos: la media, la mediana y la moda.
En cada caso se ubican alrededor de puntos en donde se aglomeran los datos. Media, medida de tendencia central, usualmente llamada promedio, se define como la división de la suma de todos los valores entre el número de datos. Fórmula de la media. El significado de los símbolos es el siguiente. Esta simboliza la media aritmética calculada para una población. Esta simboliza la media aritmética para calcular la muestra. Esta es el número de valores que toma la variable en un estudio en la población. Esta es el número de valores que toma la variable en un estudio en la muestra. Esta es cada uno de los valores que toma la variable en la muestra o en la población. Mediana del conjunto de datos obtenido es el valor que al organizar los datos en orden ascendente o descendente a la mitad o centro de los mismos. La posición que ocupa la mediana puede ser determinada mediante las siguientes fórmulas. Esta es la fórmula de la mediana. X, entre paréntesis, n sobre 2 más un medio y cierra paréntesis. Moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia. Es un conjunto de elementos estudiados. Media ponderada es una media aritmética en la cual se considera a cada uno de los valores de acuerdo con su importancia en el grupo. Y esta es la fórmula, donde X significa observación individual y Q significa el peso o ponderación asignada a cada observación. Medidas de dispersión para datos no agrupados. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Las medidas de dispersión son rango recorrido, desviación media y varianza. Rango o recorrido. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Desviación media. La desviación respecto a la media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. DI es igual a X menos X. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. La desviación media se representa por DX, es decir, DX es igual a todo el conjunto que tenemos aquí y esto se da como resultado. Un ejemplo de la desviación media sería calcular la desviación media de la distribución 9,3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Todos estos números se suman. Y se divide al número de datos que hay, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 lo pasamos a dividir. Y todos estos números se suman y se dividen para 8, lo que nos da un resultado de 9. Una vez hecho esto, de ahí con la fórmula anterior sacamos los resultados. 9 menos 9 más 3 menos 9 más 8 menos 9 más 8 menos 9 más 9 menos 9 más 8 menos 9 más 9 menos 9. Y por último, más 18 menos 9. Y se divide para el número de datos que tengamos, es decir, 2, 4, 6, 8. Ese 8 lo pasamos a dividir. Primero restamos todo lo que hay en los paréntesis, después lo sumamos y una vez todo sumado lo dividimos para 8, el cual nos da un resultado de 2,25.
La varianza. La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. La desviación estándar o desviación típica es la raíz de la varianza, y la desviación estándar proporciona una medida sobre el punto hasta el cual se dispersan las observaciones, alrededor de su medida aritmética. La varianza y la desviación estándar o cualquier otra medida de dispersión indican el grado en que están dispersos los datos en una distribución. A mayor medida, mayor dispersión. Muy grande con respecto a las observaciones, por lo que se frecuencia cuando vuelve difícil a trabajar. Debido a que las desviaciones son elevadas al cuadrado y la variedad siempre se expresan en términos de dos datos originarios, elevados al cuadrado. Se obtienen unidades de medida de los datos que no tienen sentido o interpretación lógica. Por ejemplo, si se calcula la varianza de una distribución en datos medidos en metros, segundos, dólares, etc., se obtendrá una varianza mediada en metros cuadrados, segundos cuadrados y dólares cuadrados, respectivamente. Unidades de medida que no tienen significado lógico respecto a los datos originales. Para solucionar las complicaciones que se tienen con la varianza, se halla la raíz cuadrada de la misma, es decir, se calcula la desviación estándar. Sin embargo, hay un resultado útil que lleva el nombre del matemático ruso, Panofsky, desviación estándar, la cual es un número pequeño expresado en unidades de los datos originales y que tiene un significado lógico respecto a los mismos.